Yo quiero hablar un poco sobre qué es la evolución histórica de la opinión pública. Esto tomando todo en base al texto, que es la opinión pública de Emiliano Mutis. Para encontrar los primeros antecedentes, tenemos que remontarnos a lo que es la antigua Grecia. Los filósofos griegos utilizaban un concepto de doxa. ¿Qué es la doxa? La doxa es el conocimiento del sentido común, es decir, una opinión que podía considerarse verdadero o falso. Dentro de este tipo de opiniones pueden incluirse las creencias, los juicios de valor, los intereses, los gustos, las preferencias, las expectativas incluso. Por lo tanto, en Grecia aparece uno de los primeros elementos necesarios para entender la opinión pública. ¿Cuál es? La existencia de opiniones individuales sobre diferentes cuestiones. Más adelante, en la antigua Roma, aparece otro concepto importante, la vox populi, que significa la voz del pueblo. Acá se incorpora una nueva característica. Ya no hablamos solamente de una voz individual, sino de un conjunto de ideas y opiniones con una determinada difusión social. Es decir, para comenzar a hablar de opinión pública, ya no hace falta, ya no alcanza, mejor dicho, una única persona, una única idea. Falta todo, una opinión que haya circulado y haya alcanzado gran parte de la sociedad. Muchos siglos más adelante, alrededor del siglo XVI, nos encontramos con Michel Montaigne, un pensador francés que utiliza la expresión opinión pública. Su aporte es especialmente importante. ¿Por qué? Incorpora una característica nueva a esta, la presión social. ¿Qué quiere decir con presión social? Básicamente, quiere decir que las opiniones de los demás pueden influir en nuestro comportamiento. Por ejemplo, una persona puede modificar lo que dice, lo que sabe, lo que cree que sabe, lo que la mayoría piensa de una manera diferente. Entonces, hasta ahora tenemos tres ideas. La opinión individual de los griegos, la difusión social de los romanos y la capacidad de la opinión colectiva planteada por Montaigne. Uno de los grandes pensadores que aparece en el siglo XVIII es Jacques Rousseau. Es uno de los pensadores liberales e ilustrados que estaban desarrollando las bases de la democracia moderna. Hasta entonces, gran parte del poder político se justificaba a partir de la autoridad del monarca, pero progresivamente baja hasta la parte del provenir del pueblo. Porque para que un sistema pudiera funcionar era necesario suponer la existencia de ciudadanos capaces de pensar, informarse, debatir y tomar decisiones. La idea era que diferentes opiniones individuales podían enfrentarse en un debate libremente y transparente y terminar generando una posición colectiva. Rousseau llamó a esto voluntad general. En esta etapa, la opinión pública empieza a adquirir una importancia política y fundamental, porque pasa a relacionarse directamente con la voluntad popular, la democracia, la legitimidad de quienes gobiernan. Esta imagen del ciudadano racional e independiente comenzó a ser cuestionada durante el siglo XIX. Autores como Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud pusieron en duda desde distintas perspectivas que las personas siempre formen sus opiniones de manera consciente y racional. Marx hablaba sobre fenómenos de la alienación y la falsa conciencia. Nietzsche cuestionó la manifestación de los individuos y Freud mostró que nuestro comportamiento puede estar condicionado por procesos inconscientes. Estas críticas son importantes porque cambian la pregunta. Ya no se trata de preguntarnos qué piensa la gente, sino por qué piensa, de qué manera y qué factores influyen en nuestra formación de opiniones. Este problema se vuelve todavía más importante con la llegada del siglo XX y el desarrollo de las llamadas sociedades de masas. Crece la población urbana, aumenta la participación política y aparecen medios capaces de llegar a millones de personas. La empresa, la propaganda y posteriormente otros medios masivos muestran que existe la posibilidad de influir sobre grandes sectores de la población.
Durante las primeras décadas del siglo XX ocurre un cambio fundamental y se desarrollan los sondeos de opinión. A partir de este momento comienza a ser posible estudiar de manera sistemática qué piensa la población mediante encuestas, muestras y herramientas estadísticas. Esto representa un cambio enorme. La opinión pública deja de ser solamente un concepto filosófico o político y comienza a convertirse también en un objeto de investigación empírica. Un acontecimiento importante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1936, la revista Literary Digest realizó un pronóstico electoral que terminó siendo incorrecto. En cambio, George Gallup consiguió predecir correctamente el resultado utilizando procesos de muestreo más rigurosos. En este caso mostró que para conocer la opinión pública no alcanza con preguntarle a una enorme cantidad de personas. También es fundamental que la muestra utilizada represente adecuadamente a la población. A partir de esta época, la estadística, la psicología social, la ciencia política y la economía comenzaron a aportar herramientas para estudiar a la opinión pública de una manera más sistemática. Y la evolución no terminó ahí. Mutis también explica cómo fueron cambiando las teorías que intentaban comprender la relación de los medios de comunicación y la opinión pública. La primera generación, el autor ubica entre 1900 y 1950, corresponde a las teorías de los enfoques directos. Estas teorías suponían que los medios tenían una enorme capacidad de influir directamente sobre las personas. Un ejemplo de esta teoría es la aguja hipodérmica. La idea es bastante simple. Los mensajes podrían ser prácticamente inyectados en el público y producir determinados efectos. En concepción estuvo muy vinculada al desarrollo de propagandas durante las primeras décadas del siglo XX. Las investigaciones posteriores comenzaron a cuestionar esta idea. Así surge una segunda generación, aproximadamente entre 1940 a 1990, conocida como la teoría de los efectos limitados. Estas teorías plantearon que no tienen el poder absoluto sobre las personas. Por ejemplo, muchas veces los medios no cambian completamente una opinión, sino que simplemente refuerzan una opinión que ya existía. Además, empiezan a considerarse otros factores importantes, como la familia, el contexto social, la situación económica y los grupos a los que pertenecen las personas. Esto pasa a ser que los medios controlan directamente a las personas a entender que sus efectos están condicionados por muchísimos otros elementos. Finalmente aparece una nueva generación que Mutis lo ubica prácticamente entre 1960 a los años 2000, que son las llamadas teorías de efectos indirectos. En este caso, se reconoce que los medios pueden influir sobre la opinión pública, pero ya no piensan que lo hacen de manera simple y directa. Dentro de estas teorías aparecen conceptos de agenda setting, framing o efectos de marco y espiral de silencio, entre otros. La idea general es que estos medios puedan influir de maneras más complejas, por ejemplo contribuyendo a determinar temas que adquieren mayor importancia pública o generando determinados climas de opinión. Por lo tanto, podemos ver que también hubo una evolución en la manera de entender el poder de los medios. Primero se creyó que los efectos directos y muy fuertes, después se sostuvo que eran limitados, y finalmente se ha comenzado a hablar de efectos indirectos y más complejos. Para concluir, podemos decir que el concepto de opinión pública fue transformarse a lo largo de la historia. En la antigua Grecia aparece una opinión individual, con la doxa. En la Roma se aparece la difusión social con el Vox Populi, Montaigne con el concepto de presión social, Rousseau con la opinión pública se relaciona directamente con la democracia y la voluntad popular. Durante el siglo XIX y siglo XX comienza a cuestionarse la idea de que los individuos es completamente racional y autónomo. Luego surge los sondeos de opinión, de la opinión pública, que empiezan a estudiarse científicamente y a medirse estadísticamente. Y finalmente, durante el siglo XX, desde las teorías de comunicación pasan a ser efectos directos, a efectos limitados y luego a efectos indirectos de los medios. En definitiva, la opinión pública muestra cómo pasamos a pensarla simplemente como la opinión de las personas a entenderla como un fenómeno social, mucho más complejo, relacionado a la democracia, los medios de comunicación, la psicología, la política y el comportamiento de la sociedad. Bueno, gracias por escuchar.